Omelari, la hija de América capítulo 2. El rey consorte, la sala de conferencias del piso 91 olía a cuero nuevo, a café importado y a esa peculiar mezcla de colonia cara y sudor nervioso que solo producen los hombres poderosos cuando están a punto de conocer a algo que los supera. Ana lo notó al entrar. Podía oler cada gota de sudor, cada gota de perfume, cada gota de whisky de la noche anterior filtrándose por los poros del hombre que la esperaba de pie al fondo de la habitación. Madeline caminaba a su lado, con esos tacones de metrónomo, con esa carpeta bajo el brazo, con ese rojo de labios militarmente exacto. Le había explicado durante todo el trayecto en el ascensor privado que hoy conocería a su equipo. A los 7. Un nombre que, según Madeline, había sido escogido por su resonancia bíblica, mítica, memorable. Un nombre que la gente pudiera pronunciar con reverencia, con miedo, con dinero. Cariño, le había dicho Madeline mientras subían, recuerda. Tú eres la líder. Ellos no lo saben todavía, pero lo son. Y algunos van a resistirse. Especialmente él. Él. Ya lo verás. Se hace llamar Kim Maeve. Es complicado. Ana había sonreído. Había asentido. Y por dentro, había sentido esa cosquilla nueva, esa cosquilla que llevaba semanas creciendo dentro de ella, esa cosquilla que le decía que hoy iba a ser un día muy interesante. Muy, muy interesante. La puerta se abrió. Ana entró. Los 7, o los 6 que ya estaban ahí, esperándola, se pusieron de pie de manera simultánea. Como si alguien les hubiera dado la orden. Como si un director invisible les hubiera susurrado: levántense, imbéciles, ya llegó la estrella. Ana los recorrió con la mirada. Uno por uno. Estaba de Water, una mujer alta y morena, con branquias sutiles a los lados del cuello, que sonreía de manera nerviosa. Estaba translúcida, un hombre gordo y calvo que ya estaba semi-invisible por defecto, como si le diera vergüenza ocupar espacio. Estaba Noir, un tipo enmascarado que no dijo nada, que no se movió, que solo la miraba desde detrás de una máscara de cuero negro. Estaba Chispa, una chica joven, con el pelo teñido de amarillo eléctrico, que masticaba chicle y no podía disimular las ganas de sacarse una foto con Ana. Estaba Atrain, el más rápido del mundo, que temblaba ligeramente, como si su corazón estuviera latiendo a 1000 por hora aún estando quieto. Y estaba, él. Kim Maeve. Estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados sobre el pecho, con una espada corta ceremonial colgando de la cintura, con un traje verde esmeralda ajustado que resaltaba cada músculo trabajado durante horas en gimnasios que le pagaba Vogt. Era guapo. Objetivamente guapo. Mandíbula esculpida, ojos verdes, cabello castaño ondulado peinado con precisión estudiada. Su piel bronceada tenía ese brillo de aceite corporal que los fotógrafos exigían para las sesiones de portada. Sus pectorales apenas cabían en el traje. Sus brazos eran del tamaño del muslo de un hombre normal. Y estaba mirando a Ana como un niño mira una bicicleta nueva la mañana de Navidad. Ana lo notó de inmediato. Notó cómo se le dilataron las pupilas. Notó cómo el pulso, que ya iba acelerado, dio un pequeño salto extra cuando sus ojos se cruzaron. Notó cómo, por un instante, olvidó cómo respirar. Igual que ella había olvidado la primera vez que Madeline le tocó el mechón de pelo. Ah, pensó Ana. Con que así se siente estar del otro lado. Madeline dio un paso al frente. Sonrió profesionalmente. Equipo, quiero presentarles oficialmente a la nueva líder de los 7. La cara de Vogt. La hija de América. Omelari. Hubo un aplauso educado. Chispa gritó ya. Y luego se calló al ver que nadie más gritaba. Dewater sonrió con dientes demasiado perfectos. Atrain dijo: es un honor, con una voz que traicionaba que llevaba 3 días sin dormir. Translúcida se aclaró la garganta y no dijo nada. Noira sintió una vez, mecánicamente. Y Kim Maeve dio 2 pasos al frente. Extendió la mano. Su sonrisa era de anuncio de pasta dental. Es un privilegio, dijo, con esa voz grave y trabajada que Vogt le había hecho ensayar durante meses con un coach vocal. He seguido tu debut. Cada aparición. Cada rescate. Eres asombrosa. Ana tomó su mano. Le apretó. Con muchísimo cuidado. No tanto como para romperle nada, pero sí lo suficiente para que él sintiera la diferencia. Para que su cuerpo entendiera, sin que su mente lo procesara del todo, que la mujer frente a él podía convertirle los huesos en polvo si le apetecía. Él tragó saliva. Ana lo miró a los ojos. Y le sonrió. Con esa sonrisa que un focus group había calificado de 10 en confiabilidad maternal. Pero esta vez le añadió algo más. Un ligero arqueo de la ceja.
Una pequeña inclinación de la cabeza. Un pequeño gesto que, en el catálogo interno de Anna, ella había decidido llamar el gesto de la trampa. El honor es mío, Kim, dijo. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. La palabra trabajar salió medio segundo más lenta que las demás. Solo medio segundo. Pero él lo notó. Lo notó porque los hombres como él siempre notan esas cosas. Y por primera vez en muchos años, Kim Maeve, quien había roto récords de audiencia, quien había vendido más muñecos que ningún otro héroe masculino, quien había sido votado como el hombre más deseado de América 3 años seguidos, sintió que era él quien estaba siendo evaluado. Y le gustó. Dios santo, cuánto le gustó. La reunión duró 2 horas. Se discutieron logísticas, contratos, calendarios de patrocinios, el nuevo bloque de dibujos animados de los sábados por la mañana. Anna escuchó atentamente. Tomó notas. Sonrió cuando debía sonreír. Rió cuando el ejecutivo de marketing hizo una broma sobre las ventas de Omelette y Crunch. Pero durante toda la reunión, notó otra cosa. Notó cómo Kim Maeve la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. Notó cómo se acomodaba el pelo cuando ella hablaba. Notó cómo, en 2 ocasiones, cruzó y descruzó las piernas de manera nerviosa. Notó cómo, cuando Madeline se inclinó hacia ella para susurrarle algo al oído, Kim Maeve apretó ligeramente los dientes. Una mandíbula tensada. Un microsegundo de celos. Interesante, pensó Anna. Le molesta a ella. Le molesta que otra mujer tenga mi atención. Ese detalle, guardado como una moneda en el bolsillo, iba a ser importante después. Cuando la reunión terminó, Kim Maeve se acercó a ella. Casualmente. Con las manos en los bolsillos. Con esa sonrisa entrenada. Oye, dijo, si quieres, puedo enseñarte las instalaciones. La sala de entrenamiento privada de los 7. Está en el piso 84. Es impresionante. Anna miró a Madeline de reojo. Madeline estaba hablando con un ejecutivo, dándole la espalda, no mirando. Anna volvió a mirar a Kim. Me encantaría, dijo. Ahora mismo. ¿Ahora? ¿Por qué no? Kim Maeve sonrió. Y esa sonrisa entrenada, esa sonrisa de galán americano, esa sonrisa que había vendido millones en publicidad, se rompió por un segundo. Debajo de ella asomó algo más. Algo más joven. Algo más tope. Un chico. Un chico que no podía creer su suerte. Sígueme, dijo, intentando recomponerse. Y Anna lo siguió. Sonriendo. Calculando. Escuchándole el pulso desde 3 metros de distancia. Le latía a 140 pulsaciones por minuto. Casi el doble del promedio. Ay, Kim, pensó Anna. Vas a ser tan divertido. La sala de entrenamiento del piso 84 era del tamaño de un estadio pequeño. Techos altísimos. Paredes reforzadas con titanio. Un dojo circular en el centro. Maniquíes de combate. Pesas que iban desde los 10 kilos hasta los 20.000. Un simulador de balas. Un simulador de explosiones. Un simulador de multitudes. Kim Maeve se paseó por la sala con esa seguridad de esto es mío, pero pórtate como si fuera nuestro. Le explicó a Anna cada dispositivo. Cada máquina. Cada ejercicio que él hacía en las mañanas antes de desayunar. Anna lo escuchaba con una atención perfectamente falsificada, asintiendo, sonriendo, haciendo pequeñas preguntas que a él le hacían sentir importante. ¿Y esto? Preguntó ella, señalando una barra colgante que llevaba un contador. ¿Cuánto peso aguanta? 10.000 kilos. Es mi récord personal. 200 repeticiones. Impresionante. Bueno, para mí, tú sabes. Los demás no pueden ni tocarla. Anna caminó hacia la barra. La miró. Extendió un dedo. Un solo dedo. Y comenzó a hacer flexiones colgando de la barra con ese único dedo. 1. 2. 5. 10. 20. Sin sudar. Sin cambiar de expresión. Sin dejar de mirar a Kim Maeve a los ojos mientras lo hacía. Él tragó saliva. Otra vez. Su nuez de Adán subió y bajó de una manera que Anna encontró francamente cómica. Perdón, dijo ella, soltándose de la barra y aterrizando sin ruido. ¿Decías? No, nada, solo, wow. ¿Wow? Es que, nunca había visto a nadie, tú eres, a nadie un paso hacia él. Un paso pequeño. Él no retrocedió, pero por un microsegundo su cuerpo lo consideró. Ella se detuvo a 30 centímetros. Cerca. Muy cerca. Podía olerle la colonia. Podía olerle el sudor. Podía olerle el miedo, dulzón, delicioso. ¿Soy qué? Preguntó ella, muy bajito.
Perfecta, dijo él. Y en cuanto lo dijo, se dio cuenta de que había dicho más de lo que debería. Ana sonrió. Levantó una mano. Le tocó el pecho. Un solo dedo. Sobre la insignia de su traje verde esmeralda. Sintió el corazón latiéndole debajo. Sintió el músculo, la carne, la piel, y debajo de todo eso, sintió el pequeño motor palpitante de un hombre que quería ser suyo. Kim, dijo, ¿tú crees que vamos a ser amigos? Sí, dijo él, demasiado rápido. Los mejores amigos. Bien, dijo ella. Yo también lo creo. Y luego, con la misma naturalidad con la que se habría acomodado el pelo, retiró el dedo del pecho de él y caminó hacia la salida. Sin despedirse. Sin volverse. Sabiendo, con esa certeza matemática que solo ella podía tener, que él iba a quedarse plantado ahí durante al menos 30 segundos, tratando de entender qué acababa de pasar. Se equivocó por poco. Fueron 47 segundos. Esa noche, sola en su suite del piso 88, Ana se quedó parada frente al ventanal. Nueva York brillaba abajo. Millones de personas. Millones de vidas. Millones de existencias que dependían, en algún grado, de la actuación diaria de una mujer que había sido creada en un tubo de ensayo y a quien un focus group había decidido llamar Ana porque rimaba con banana. Pensó en Kim Maeve. Pensó en cómo la había mirado. Pensó en cómo se le había dilatado la pupila. Pensó en cómo, por primera vez en su corta vida, había mirado a un hombre y había entendido, con perfecta claridad, que ese hombre le pertenecía. No físicamente. Todavía no. Sino algo más profundo. Algo más útil. Le pertenecía su admiración. Le pertenecía su miedo. Le pertenecía su ego. Y el ego de un hombre es la palanca más larga del mundo. Con esa palanca, con la palanca correcta, se puede mover cualquier cosa. Ana también pensó en el otro asunto. En el pensamiento nuevo. El pensamiento que llevaba meses fermentando en algún rincón de ella, desde el día de la avioneta, desde el día en que consideró, solo por un segundo, solo por una fracción, no salvar a la hija del senador. El pensamiento era este. No hay consecuencias, nunca las había habido. Nunca las habría. Boug tenía un ejército de abogados. Boug tenía contratos con senadores, con jueces, con periodistas. Boug tenía la maquinaria mediática más poderosa del planeta. Y Boug la necesitaba a ella más que a nadie en el mundo. Ella era el activo. Ella era la gallina de los huevos de oro. Ella era, en términos prácticos, intocable. Y si era intocable, entonces podía hacer lo que quisiera. Podía hacer cualquier cosa que quisiera. Y nadie, ni la policía, ni el gobierno, ni la ONU, ni Dios mismo si existía, podría hacerle nada. Ana se rió en voz alta. Sola. Frente al ventanal. Fue una risa suave. Casi tierna. Casi la risa de una niña que acaba de entender que la puerta del refrigerador nunca estuvo cerrada con llave. La oportunidad llegó 3 semanas después. Un incendio. Un edificio residencial en Keynes. 11 pisos. Estructura vieja. Sistema eléctrico defectuoso. 73 residentes. Omeladi y Kim Maeve, asignados al rescate. Cobertura en vivo. Patrocinado por State Farm. Volaron juntos hacia el sitio. Bueno, ella voló. Él corrió. Kim Maeve no volaba, pero podía correr a 200 km por hora, y podía escalar edificios como si fueran horizontales. Llegaron casi al mismo tiempo. Las cámaras ya estaban ahí. Los reporteros ya estaban transmitiendo. La multitud ya estaba conteniendo la respiración. Ana escaneó el edificio con visión de rayos X, vio a todos los residentes. Contó. 73, sí. La mayoría ya evacuados por sí mismos. Solo quedaban 5. Una familia. Padre, madre, abuela y 2 niños. Piso 8. El humo los había encerrado en el baño principal. El padre golpeaba la puerta. La madre abrazaba a los niños. La abuela estaba tosiendo, doblada, casi inconsciente. Ana los vio. Con perfecta claridad. Podía llegar en 3 segundos. Podía sacarlos en 5. 10, si iba con cuidado. Y Kim Maeve estaba a su lado. Preparado. Esperando su orden. ¿Cuántos quedan? Preguntó él, tenso. Ana lo miró. Lo miró con esa expresión que él ya había empezado a interpretar como confianza, como intimidad. Y le sonrió. Ninguno, dijo. Ya salieron todos. Kim Maeve parpadeó. ¿Estás segura? Rayos décimo. Confía en mí. Él dudó. 2 segundos.
2 segundos que Ana observó con paciencia, como quien observa a un pez decidiendo si morder el anzuelo. Luego relajó los hombros. Asintió. Le sonrió de vuelta. Confío en ti, dijo. Y esa fue la palabra que Ana necesitaba oír. Confío perfecta. Documentada, aunque él no lo supiera todavía, por los micrófonos de sus propios trajes. Volaron alrededor del edificio. Hicieron el espectáculo. Sacaron a 2 residentes rezagados, 2 que Ana sí les mostró, que iban por las escaleras. Los depositaron en las ambulancias. Saludaron a las cámaras. Hicieron el gesto de todo bajo control. Y adentro del edificio, en el piso 8, en el baño de un departamento pequeño, una familia entera se ahogaba lentamente en su propio humo. El padre. La madre. La abuela. Los 2 niños. Ana los podía oír. Podía oír al padre gritando el nombre de sus hijos. Podía oír a la madre rezando en voz baja. Podía oír a la abuela pronunciar sus últimas palabras en un idioma que Ana no reconocía pero que sonaba a despedida. Podía oír a los niños. Especialmente al más pequeño, un niño de unos 4 años, llorando por su mamá aunque su mamá lo estaba abrazando ahí mismo. Los oía. Con perfecta claridad. Y sonreía. Muy suavemente. Casi imperceptiblemente. Un pequeño gesto de la comisura del labio. Nadie lo notó. Solo ella. No hay consecuencias cuando las llamas alcanzaron el piso 8 y el techo se desplomó y los cuerpos ya no gritaban. Ana cerró los ojos. Suspiró. Larga y profundamente. Como quien acaba de terminar una comida deliciosa. Y luego, sin abrir los ojos, dijo. Kim. Creo que hemos perdido a alguien. Cuando encontraron los cuerpos, al día siguiente, entre las cenizas, 5 cadáveres en un baño, abrazados, Boug se movilizó de inmediato. Madeline en persona bajó al lobby a supervisar la respuesta. Los abogados prepararon los comunicados. Los publicistas prepararon los escenarios de daño mediático. Los ejecutivos convocaron una reunión de emergencia en el piso 91. Y en esa reunión, sentada en el extremo de la mesa, con las manos entrelazadas y los ojos húmedos, Ana dio su versión. Yo escaneé el edificio con visión de rayos X, dijo, con la voz temblorosa perfectamente calibrada. Vi a los residentes. Le informé a Kim los que quedaban. Él me dijo que había verificado. Yo confié en él. Éramos un equipo. Se suponía que estábamos coordinándonos. Kim Maeve, sentado 3 sillas más allá, palideció. ¿Qué? Dijo. No. No, tú me dijiste que ya no quedaba nadie. Tú me dijiste, yo te pregunté cuántos quedaban, interrumpió Ana, dulcemente, mirándolo con esos ojos húmedos, con esa fragilidad calculada. Te lo pregunté. Y tú me dijiste que ninguno. No. Eso no fue lo que pasó. Fuiste tú la que. Kim, dijo Madeline, con voz de cirujana. Baja la voz. Pero es que ella. Kim. Madeline ni siquiera lo miró. Estaba mirando su tablet. Tenemos las grabaciones de audio de los trajes. ¿Quieres que las escuchemos aquí, delante de todos? Kim se quedó helado. Ana bajó la mirada. Modestamente. Se limpió una lágrima que no existía. No hace falta, dijo, en un susurro. No quiero avergonzarlo. Todos cometemos errores. Madeline puso el audio, de todos modos. Se escuchó. Cristalino. La voz de Ana preguntando cuántos quedan. Y la voz de Kim contestando, bueno, Ana había sido cuidadosa. Muy cuidadosa. Ella nunca había dicho no queda nadie. Ella había dicho ninguno en respuesta a otra pregunta de él, con una edición sutil del contexto. Los ingenieros de audio de Boug harían el resto. Ya lo habían hecho, de hecho, mientras Ana aterrizaba en la torre la noche anterior. La grabación en la reunión no era la grabación original. Era una versión limpia. Optimizada. Narrativa. En la grabación que sonó en la sala, Kim Maeve claramente decía, confía en mí. Ya no queda nadie. Nadie más notó la microcorrección. Nadie más tenía por qué notarla. Nadie excepto Kim Maeve, quien se levantó de la silla como si le hubieran clavado un cuchillo. Eso no es lo que dije. Han editado. Kim, dijo Madeline, con esa voz de cirujana. Siéntate. Ahora. Él se sentó. Temblando. Miró a Ana. Y Ana lo miró. Y por medio segundo, solo medio segundo, dejó caer la máscara. Dejó que él viera lo que había debajo. Le sonrió. Con los dientes. Con los ojos. Con la certeza absoluta de una depredadora que le acaba de mostrar a su presa el tamaño de sus colmillos.
Y luego, tan rápido como había caído la máscara, volvió a ponérsela. La expresión doliente. Los ojos húmedos. La lágrima calculada. Kim, dijo. Yo no te culpo. De verdad. Todos cometemos errores. Yo estoy aquí para apoyarte. Somos un equipo. Vamos a superar esto juntos. Kim la miró como quien mira a un dios que ha bajado a decirle que su alma es propiedad ajena. Sí, murmuró. Juntos. Esa noche, en el bar privado del piso 82, Kim Maeve bebió whisky hasta que las manos dejaron de temblarle. Bebió porque no entendía cómo había pasado. Bebió porque las grabaciones eran claras y él sabía que su memoria no lo era. Bebió porque en los últimos años había bebido bastante, y a lo mejor, sí había dicho lo que las grabaciones decían que había dicho. A lo mejor había cometido un error catastrófico. A lo mejor había dejado morir a 5 personas por descuido. A lo mejor era exactamente el hombre que Anna, con esa lágrima perfecta, había implicado que era. Anna entró al bar cuando iba por el cuarto vaso. Se sentó a su lado. Pidió agua con hielo. Le puso la mano en el hombro. Kim. Yo no le voy a decir a nadie. ¿Me oyes? A nadie. Boog va a manejar la prensa. Nosotros vamos a seguir siendo un equipo. Yo voy a protegerte. ¿Por qué? Preguntó él, con la voz rota. Anna lo miró. Con esos ojos azules imposibles. Con esa sonrisa suave. Le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja, imitando exactamente el gesto que Madeline le hacía a ella. Porque somos un equipo, dijo. Y porque yo te elegí, Kim. Yo te elegí a ti. Y él, el hombre más deseado de América, el ganador del Hombre del Año 3 veces consecutivas, el rey consorte de los 7, sintió como algo se rompía dentro de él y se rearmaba de otra manera. Se rearmaba alrededor de ella. Como una casa que se derrumba y se reconstruye orientada hacia el sol. Estoy contigo, dijo él. Lo que necesites. Estoy contigo. Anna sonrió. Y por debajo de la mesa, sin que las cámaras del bar lo captaran, deslizó los dedos por el muslo de él. Un roce. Solo un roce. Solo el suficiente para que él supiera que venía después. Solo el suficiente para que él supiera que ese lo que necesites acababa de firmarse con sangre. Él tragó saliva. Cerró los ojos. Y Anna, mientras se levantaba del bar y se iba caminando hacia el ascensor privado del piso 88, con la capa flotando detrás de ella, con los tacones repiqueteando como metrónomos, pensó, 1 abajo. 5 por caer, en su suite. Esa noche, Anna se paró frente al espejo. Se miró durante largo rato. Ya no era la niña que dibujaba a su mamá en llamas. Ya no era la debutante nerviosa de Times Square. Ya no era, siquiera, la mujer que dudaba en la puerta de una avioneta. Era otra cosa. Era algo nuevo. Era algo que ni Boog, con todos sus laboratorios y todos sus focus groups y todos sus contratos, había podido predecir. Sonrió. Pero esta vez, la sonrisa no era la 10 de confiabilidad maternal. Esta vez era otra. Una que no aparecía en ningún catálogo. Una que solo se veía sola, en habitaciones cerradas, frente a espejos. Y en algún rincón lejano de la torre, en el piso 84, un hombre grande y hermoso lloraba en un baño, sin entender por qué de repente no podía dejar de llorar, sin entender por qué de repente sentía, a los 34 años, con 2 premios de la Academia y 7 campañas publicitarias multimillonarias en su currículum, que su vida entera acababa de ser reordenada por una sola mujer. Y en el piso 82, Madeline Stillwell miraba el video de la reunión desde su despacho. Miraba con atención. Miraba la lágrima calculada. Miraba la voz temblorosa perfectamente calibrada. Miraba la manera en que Anna había orquestado, en tiempo real, la destrucción psicológica de un hombre adulto. Y por primera vez desde que la conocía, Madeline sintió algo que no había sentido antes con Anna. Sintió miedo. Pequeño. Diminuto. Un punto oscuro en algún rincón del pecho. Un punto que ella, profesional, disciplinada, controlada, apagó de inmediato con un sorbo de vino y una respiración profunda. Pero el punto estaba ahí. Y ambas mujeres, aunque una no lo supiera todavía y la otra fingiera no saberlo, entendieron esa noche que la relación entre ellas ya no sería nunca lo que había sido. En el subnivel 7 de Boog Industries, en un cajón olvidado del despacho del Dr. Vogelbaum, el dibujo de crayón rojo seguía ahí. La mujer con capa. La mamá. En llamas. Y esa noche, sin que nadie lo notara, sin que nadie lo pudiera explicar después, el dibujo se prendió fuego por sí solo. Se convirtió en cenizas. Se apagó.
Como si algo, en algún lugar de la torre, hubiera decidido que ya no lo necesitaba. Fin del capítulo 2. Continuará.